a mi amigo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta noche. Ya de las 6 de la tarde en adelante ya se le pone noche, ¿verdad, Miguel? Aunque sea de día en algunos países. Bueno, para esta ocasión reciban también saludos de mi esposa Erika y de mis niñas América y Yana y Gabriela y de todos los hermanos de Puerto Rico. En esta ocasión leemos en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante lo que nos dice San Pablo cuando dijo a la iglesia de Éfeso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la obra de la sangre de Cristo. Puede tomar asiento si tiene la bondad. La obra de la sangre de Cristo. Dios, conforme a su beneplácito y conforme a todo lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo, para llevar a cabo todo lo que Dios pensó hacer, es lo que Dios estaría haciendo. Y en esa obra es que Dios manifestaría todos sus atributos. Por lo tanto, la obra de Dios es la manifestación de los atributos divinos. Y ahora encontramos que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo colocó primero en la sexta dimensión, que es la dimensión del espíritu. Por lo tanto, Dios creó al hombre un ser espiritual primero, con un cuerpo espiritual teofánico de la sexta dimensión. O sea que lo colocó en un cuerpo angelical primero, un cuerpo en el cual él podía hablar con Dios, podía ver, y así por decirlo, era algo visible, pero en esa dimensión. Para los animales aquí en la tierra, encontramos que algunos quizás podían ver a Adán en su cuerpo espiritual, en forma de un hombre,
pero también lo podían ver en la forma de una luz. ¿Cómo? Dios en la columna de fuego, guiando al pueblo hebreo. Y también encontramos que a Dios lo pudieron ver algunas personas, como Moisés y otras personas, lo pudieron ver en su cuerpo angelical en la forma de un hombre, y pudieron hablar con él algunas personas. Ahora, ¿saben quién es ese hombre en el cual estaba Dios en toda su plenitud? Ese hombre de otra dimensión, el verbo que era con Dios y era Dios, ese cuerpo angelical, teofánico de Dios, a través del cual Dios creó todas las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio del verbo que era con Dios y era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros los seres humanos, y fue conocido por el nombre de Jesús, el verbo hecho carne. Por lo tanto, siendo el verbo hecho carne Jesús, el verbo sin hacerse carne era también Jesús. ¿Ven? Jesús en su cuerpo angelical. Cristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante, hablando en esa ocasión con unos judíos que, por supuesto, como casi siempre, pues estaban molestándolo bastante. Le dice a ellos, vean, ellos preguntan algo, capítulo 8, verso 56 en adelante te dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver en mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en vez de decir gloria a Dios que tenemos aquí a un hombre que existía, antes de existir en el cuerpo de carne, existía en otro cuerpo, un cuerpo angelical. Pues ellos pensaban en forma humana, como pensaba también Nicodemo cuando le preguntó a Cristo. Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó humanamente y le dice a Cristo, le pregunta a Cristo: ¿puede acaso el hombre ya siendo viejo? ¿Cómo puede ser? ¿Puede acaso ya el hombre siendo viejo? Porque ya Nicodemo, pues, ahí mismo está diciendo que está viejo. Si hubiera estado jovencito, entonces tenía que decir: ¿puede acaso un joven, siendo un joven, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero ahora, siendo ya un hombre avanzado en edad, le dice: ¿puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Ven? Lo tomó en términos físicos, cuando el nuevo nacimiento es en el mundo espiritual. Ahora, Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Toda persona desea entrar al reino de Dios y vivir en el reino de Dios eternamente. Y ahora ya tenemos la clave: nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo puede ser sed? Pues naciendo del agua y del espíritu. ¿Cómo se obtiene? Creyendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Ahora, Cristo ya antes de venir en carne humana ya existía. Él estaba en su cuerpo angelical, y Cristo en su cuerpo angelical es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto. Fue por medio de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Y en San Juan capítulo 1, verso 1 y adelante dice que fue por medio del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, dice San Juan. Vamos a ver, por todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, usted no puede sacar nada de lo que Dios ha creado que no haya sido creado por el Verbo que era con Dios y era Dios, y se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesucristo. O sea, que la creación completa fue realizada por Dios a través del Verbo, a través de Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso, Cristo era antes que Abraham y antes que Adán también. Cuando Adán hablaba con Dios, ¿sabe con quién estaba hablando? Con Dios en su cuerpo angelical. Estaba hablando con Jesucristo. Con Jesucristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios en toda su plenitud. Por eso, cuando viene en forma de hombre, naciendo a través de la Virgen María, el profeta Isaías había visualizado, había visto misión, había tenido la revelación divina de la venida del Verbo. Y dijo en Isaías capítulo 7, verso 14, y vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ahora el Dios invisible, el cual se había hecho visible a través de su cuerpo angelical teofánico, encontramos que iba a hacerse visible y tangible en esta dimensión terrenal a través de un cuerpo de carne que Él crearía para sí mismo, el cual creó en el vientre de María cuando creó una célula de vida, una célula de sangre en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así fue formado el cuerpo de Jesús por creación divina. Y en ese cuerpo que nacería a través de la Virgen María, habitaría Dios en toda su plenitud. Sería la visita de Dios a la raza humana en carne humana en toda su plenitud. Dios en toda su plenitud. Por eso en Colosenses, San Pablo, siendo un conocedor del misterio de Dios en Cristo, dice, capítulo 2, verso 15 en adelante, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible es el cuerpo angelical de Dios, llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios. Esa imagen del Dios invisible es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el primer cuerpo que aparece, y por eso es el principio de toda creación. Toda creación se origina en Jesucristo nuestro Salvador, que es el Verbo, que era con Dios y era Dios, y se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Así como el cuerpo nuestro estaba en nuestro Padre terrenal, en los lomos de nuestro Padre, así como Isaac, Jacob y los patriarcas estaban en los lomos de ¿quién? De Abraham.
Leví le diezmó a Melquisedec. Dice San Pablo en el capítulo 7 del libro de su carta a los Hebreos, dice que estaba también diezmando Leví allí, y todavía no había nacido de Leví, ni todavía había nacido Jacob, que era el padre de Leví, ni todavía había nacido Isaac, que era el padre de Jacob. Y ya está diezmando. ¿Por qué? Porque está en los lomos de Abraham. Y ahora, toda la creación vino de Cristo. Por lo tanto, Dios colocó en Cristo toda la creación. De Él procede toda la creación. A través de Cristo se expresa, es manifestada toda la creación. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vamos a continuar leyendo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El mundo visible fue creado por Cristo. El mundo invisible fue creado también por Cristo. Porque en Cristo, en su cuerpo angelical, estaba ¿quién? Dios, la divinidad. Y ahora continuamos leyendo. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Cristo, que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el verbo que era con Dios y era Dios, en quien estaba Dios en toda su plenitud. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y para quién? Para Él. Por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El que sostiene toda la creación para que continúe existiendo, ¿quién? Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo no existiríamos nosotros. Por medio de Él es que subsistan todas las cosas, y por medio de Él fue que Dios creó todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habitó en Jesucristo nuestro Salvador, y habita en Jesucristo nuestro Salvador. Para que lo entiendan más, en forma más sencilla, así como usted habita en el cuerpo de carne, usted está habitando en toda su plenitud, hablando en términos humanos, porque usted está habitando en su cuerpo de carne, usted está habitando en espíritu, un cuerpo espiritual que tiene, y está habitando en alma también. El ser humano es alma viviente, y tiene un cuerpo espiritual y tiene un cuerpo físico. Por lo tanto, el ser humano habitando en su cuerpo espiritual y en su cuerpo físico a la vez, está habitando en toda su plenitud, en forma de un ser humano. Y Dios, habitando en Cristo, en el cuerpo angelical de Cristo, que es el ángel de Jehová, y habitando en el cuerpo físico de Cristo, el cuerpo de carne que nació a través de la Virgen María, estaba Dios habitando en toda su plenitud, en Jesucristo. Y ahí tenemos a Dios habitando en toda su plenitud, en la forma de un hombre. Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Si Dios visitaba la raza humana en forma visible, ¿a quién se iba a parecer? Al ser humano. Por lo tanto, cuando Dios se hizo carne, se hizo hombre, habitó en medio de la raza humana, habitó en la forma de un hombre llamado Jesús. Ese cuerpo de carne llamado Jesús es el cuerpo de carne de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí estaba muriendo Dios, pero en su cuerpo de carne. No estaba muriendo en su cuerpo espiritual, porque el cuerpo espiritual
llamado el ángel de Jehová. Ese cuerpo teofánico no puede ser crucificado, pero el cuerpo de carne sí podía ser crucificado. Y por cuanto Cristo tomó nuestros pecados, se hizo mortal, porque la paga del pecado es la muerte. Antes de Él tomar nuestros pecados, Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Ahora, vean ustedes, eso en la cruz del Calvario estaba muriendo el cuerpo de carne de Dios, y estaba siendo derramada la sangre de Dios para la redención del ser humano, para limpiar de todo pecado a todo ser humano y restaurar al ser humano a su posición original, restaurar al ser humano a la vida eterna. Cuando el ser humano pecó, el ser humano perdió la bendición de la vida eterna, cayó de la vida eterna. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Toda la descendencia que vendría por medio de Adán y Eva pecó cuando Adán y Eva pecaron, porque la descendencia de Adán y Eva estaba representada en Adán, así como nosotros estábamos en los lomos de nuestro padre terrenal, y como Leví estaba en los lomos de Abraham, porque estaba allí en los lomos de Abraham Jacob, y estaba en los lomos de Abraham Isaac. Por lo tanto estaban toda la descendencia de Abraham estaba en los lomos de Abraham, y toda la descendencia de Dios estaba en Cristo. Cristo es el segundo Adán. Ahora, por cuanto el ser humano pecó allí en el huerto del Edén, cuando fue colocado el ser humano en carne, antes de ser colocado en carne, el ser humano, o sea, Adán, existía, vivía. Él era el que estaba a cargo de este planeta Tierra como rey, pero estaba en su cuerpo angelical, y él dirigía las cosas aquí en la tierra, dirigía a los animales y a todo, pero en su cuerpo angelical, en el cual podía ser visto en algunas ocasiones, también podía ser visto en la forma de una luz. Ahora recuerden que la mula, ¿de quién? De Balaam, vio al ángel de Jehová. Por lo tanto, también hay animales que han visto cosas de otra dimensión. Por lo tanto, los animales podían ver también a Adán, tanto en su cuerpo angelical como en la forma de luz. Ahora, eso era asunto de Adán. Cuando él quisiera dejarse ver, se dejaba ver, o en una forma, en forma de luz, o en forma de un hombre de la sexta dimensión. Eva estaba en Adán. Por eso es que cuando Dios le da un cuerpo físico a Adán del polvo de la tierra, luego no halló ayuda idónea para el ser humano. Dios ya también le había hablado al ser humano, a Adán, y le había dicho que del árbol de ciencia del bien y del mal no comiera, porque el día que comiera de él, ese día moriría. Y luego Dios le da una compañera a Adán, la cual saca de su costado, de una costilla, dice la Biblia, y formó de esa costilla un cuerpo femenino, y el espíritu femenino que estaba en Adán lo sacó y lo colocó en ese cuerpo femenino. Ahora encontramos que a Adán era al que le tocaba enseñarle a Eva. Por lo tanto, la enseñanza de no comer del árbol de ciencia del bien y del mal la dio Adán a Eva. Ahora encontramos que todos los hijos e hijas que Adán estaba llamado a tener eran
los hijos e hijas de Dios con vida eterna, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Por cuanto el ser humano pecó, el ser humano perdió el derecho a la vida eterna y por consiguiente ya perdió el derecho a traer a existencia los hijos e hijas de Dios. Perdió el derecho a traer a existencia esos hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. También encontramos que el pueblo hebreo, cuando rechazó a Cristo, perdió el derecho a traer esos hijos e hijas de Dios como hebreos, y entonces han venido a nacer por medio del nuevo nacimiento, habiendo nacido físicamente algunos en medio del pueblo hebreo y otros entre los gentiles. Ahora, por cuanto la raza humana pecó, cuando Adán y Eva pecaron, y por cuanto están representados en Adán y Eva, en Adán la raza humana, esta primera creación cayó de la vida eterna. Y ahora el mundo cayó desde el huerto del Edén, cayó en las manos del maligno, del diablo, y por eso el planeta Tierra se ha encontrado en la situación que la historia nos narra, con problemas, guerras y así por el estilo. Caín se levantó en contra de Abel y lo mató. O sea que allí comenzó la guerra entre los humanos. Ahora encontramos que esa guerra la trajo el diablo, porque fue el que se rebeló contra Dios, y continuó su guerra aquí en la tierra contra la raza humana. Ahora encontramos que se requiere que el ser humano sea redimido, porque el ser humano ha caído de la vida eterna, y toda persona que nace en la tierra en medio de la raza humana nace en una condición caída, en una raza caída, sentenciada por Dios a la desaparición, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados, todos son traídos a vida eterna. Ahora, al venir a la tierra, obtenemos sangre humana de una raza caída. Por lo tanto, al nacer, ya nacemos con la muerte en la sangre. Y nacemos sentenciados a morir. Por eso se nace en la tierra, se lucha, se vive, se come, se duerme, se estudia, se trabaja, se obtienen buenos grados universitarios, se obtienen buenas riquezas terrenales, pero después la persona se muere. ¿Y de qué le sirvió todo lo que trabajó? Si después que se muere ya no se puede llevar todas estas riquezas. Es que la condición de la raza caída es así, fue sentenciada a la muerte, por consiguiente su vida es temporal. Pero ahora, por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo, el cual es el segundo Adán, el cual viene con una sangre que no está contaminada con el pecado, una sangre perfecta, la sangre de Dios, sangre creada por Dios en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula y se formó así el cuerpo de Jesús. Ahora podemos ver por qué Cristo podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y ahora
Él tomó nuestros pecados, se hizo mortal, murió, derramó su sangre perfecta y luego resucitó, justificado, resucitó sin los pecados del ser humano, porque los dejó allá en el infierno cuando fue el infierno angelical, teofánico. Dice que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Se las quitó en el infierno al diablo cuando fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Ahora, para el ser humano vivir eternamente, necesita pertenecer a una raza con vida eterna, a una raza en la cual la cabeza de esa raza, el primero de esa raza, tenga vida eterna. Por medio de la primera raza creada aquí en la tierra, de la cual Adán es el primero, no podemos tener vida eterna, porque pecó. Pero ahora, por medio de Jesucristo, la cabeza de la nueva raza, podemos tener vida eterna. Y ahora, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre y recibimos el Espíritu Santo, hemos recibido vida eterna. Recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y hemos recibido la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo. Y ahora tenemos la vida de la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo, y esa es la señal para nosotros. Y esa señal impide que la muerte espiritual entre a nosotros. Tenemos vida eterna porque tenemos la sangre de Cristo aplicada en nuestra alma por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vida de la sangre. Y Él vivifica a cada creyente en Cristo. Somos traídos a vida eterna, restaurados a la vida eterna, y ahora tenemos una nueva sangre, la sangre de Cristo con vida eterna. Y tenemos el espíritu de la sangre, que es el Espíritu Santo, la vida de la sangre. Ahora, por eso era que en el Antiguo Testamento Dios se prohibía a las personas usar la sangre para comer, porque la vida está en la sangre. Y ahora en la sangre de Cristo está la vida, el Espíritu Santo. Y ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida de la sangre de Cristo. Y por consiguiente, el Espíritu Santo tiene aplicada la sangre de Cristo en nuestras almas. Por lo tanto, tenemos la señal, así como el pueblo hebreo en la noche de la Pascua tenía la señal de la sangre aplicada en la puerta de sus hogares, en el dintel de los postes de la puerta de sus hogares, para la preservación de la vida de los primogénitos que estaban en esos hogares. Y ahora, para la preservación de la vida de cada escogido, tenemos la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, aplicada en nuestra alma por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la muerte espiritual no puede entrar a nosotros. Hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, por lo tanto tenemos vida eterna. Y tenemos la señal de la sangre aplicada en nuestras almas, que es el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros. Ahora tenemos vida eterna espiritual y tenemos un cuerpo espiritual angelical teofánico que hemos recibido al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y hemos obtenido el nuevo nacimiento. Hemos nacido en una nueva raza, en una raza con vida eterna, una raza celestial. Cristo es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación. Esa nueva creación es la iglesia del Señor Jesucristo. Ella tiene los miembros de esa nueva creación. Por eso San Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Eso es lo que vale delante de Dios. Ya la circuncisión física, que era como señal del pacto del Antiguo Testamento, ya no tiene ningún valor delante de Dios. Eso era tipo y figura del bautismo del Espíritu Santo, la circuncisión. Por tanto, ahora la circuncisión la hace el Espíritu Santo. ¿Dónde? Acá, en el alma. Y ahora se entra al nuevo pacto siendo circuncidados en el alma por el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo, y ahí entramos al nuevo pacto y somos cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo nuestro Salvador. Y así, la obra de la sangre del Señor Jesucristo es realizada en ustedes y en mí. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por medio de la sangre de Cristo recibimos redención. Somos redimidos. En Colosenses capítulo 2, verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay redención a menos que no sea por medio de la sangre de Cristo, y no hay perdón de pecados a menos que no sea por medio de la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otra sangre, ni hay otra cosa que lo pueda limpiar a usted y a mí de todo pecado. Así como el pecado entró por un hombre, ahora la vida eterna ha entrado por Jesucristo nuestro Salvador, y pasa a nosotros por medio de su sangre y de su Espíritu, porque su Espíritu es la vida de la sangre. Por tanto, la obra de la sangre de Cristo es la obra más importante que se llevaría a cabo en el Nuevo Testamento, lo cual fue reflejado en el Antiguo Testamento con los sacrificios de todos aquellos animalitos que se efectuaban, esos sacrificios que se efectuaban, en donde las personas, creyendo fielmente en lo que Dios había establecido, obtenían allí misericordia, y sus pecados eran cubiertos con la sangre de esos animalitos. No podían ser quitados sus pecados porque los animales no son perfectos, y la sangre de un animalito no es una sangre perfecta. Por tanto, no era un sacrificio perfecto y no era una sangre perfecta. Por lo tanto, solamente podía cubrir los pecados delante de los ojos de Dios, pero estaban allí en las personas. Solamente un sacrificio perfecto con una sangre perfecta podía quitar el pecado del ser humano. Y ahora, en el Nuevo Testamento, San Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada, la cual es Cristo. Y ahora en el Nuevo Testamento ya no se requiere que estemos sacrificando un cordero pascual, porque ya en el Nuevo Testamento tenemos el cordero pascual de Dios, que es Jesucristo, el cual ya fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y ahora la sangre de Cristo aplicada en nuestra alma por el Espíritu Santo preserva nuestra vida. Es para la preservación de nuestra vida, la preservación de la vida eterna en nosotros y nosotros en la vida eterna. Ahora, así como no había otra cosa que pudiera preservar la vida de los primogénitos allá en Egipto, en aquella noche de la Pascua, en donde la muerte estaría pasando por Egipto, no hay otra cosa que pueda preservar el alma de los seres humanos de la muerte espiritual, sino la sangre de Cristo aplicada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso es que dice la Escritura en San Juan capítulo 3, versos 13 en adelante: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora
para tener vida eterna, hay un requisito: creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Para evitar que la persona se pierda, hay una forma: Jesucristo. Creer en Jesucristo. El que no cree en Cristo se perderá, su alma se perderá. El que cree no se perderá, sino que vivirá eternamente con Cristo en su reino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora, para vivir eternamente, hay una forma: creer en nuestro amado Señor Cristo, el Hijo de Dios. Para no vivir eternamente, pues no hay que creer entonces. El que no cree ya es condenado. Por lo tanto, esa persona no volverá a vivir. Pierde el derecho a vivir eternamente, aunque serán resucitados, pero serán resucitados para ir al juicio final y ser condenados y echados en el lago de fuego, donde dejarán de existir en cuerpo, espíritu y alma. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo, el Hijo de Dios, para recibir vida eterna de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora podemos ver por qué Cristo vino a la tierra. Dice la Escritura en San Lucas capítulo 19, verso 11, y San Mateo 18, verso 10. Vamos a ir a San Lucas capítulo 19, verso 10. Y en Mateo 18, verso 11. Vamos a ver, leemos solamente San Lucas, porque lo mismo dice en San Mateo. San Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente por medio de Jesucristo es que el ser humano puede ser salvo, puede recibir la salvación de su alma, para que su alma viva eternamente en el reino de Dios y viva con un nuevo cuerpo espiritual, el cuerpo angelical teofánico que Cristo nos da cuando creemos en Él y recibimos su Espíritu Santo, y el cuerpo físico glorificado que Él nos dará en su segunda venida, cuando resucita a los creyentes en Él en cuerpos glorificados y nos transforme a nosotros los que vivimos. Esa es una promesa exclusiva para los creyentes en Cristo. El que cree en Jesucristo no es condenado, sino que pasó de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. Y ahora hemos visto la forma de recibir vida eterna y así de confirmar nuestro lugar en la vida eterna, porque todos queremos vivir eternamente, pero para poder vivir eternamente tenemos que creer en nuestro amado Señor Jesucristo, para así ser libertados como libertó Dios al pueblo hebreo por medio del ángel de Jehová, el cual se manifestó a través del profeta Moisés. Y ahora el ángel de Jehová es Cristo, que nos liberta del reino de las tinieblas, del reino del diablo, y nos coloca a Cristo en su reino, en el reino de Cristo, que es el reino de Dios. Y ahora Él trae una restauración a la vida eterna para cada persona que cree en Él.
Primero, recibimos vida eterna espiritual. Aunque nuestro cuerpo físico sea mortal, no hay ningún problema. Ya tenemos vida eterna. Y hemos recibido una transformación interior, espiritual. Y estamos esperando una transformación física, en donde Él nos dará un cuerpo físico glorificado, y entonces tendremos vida eterna física también. Seremos inmortales físicamente también, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo nuevo, como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, y el cual es un cuerpo joven para toda la eternidad. Y entonces permanecemos jóvenes para toda la eternidad en ese cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo glorificado. La clase de cuerpo más importante que hay es el cuerpo glorificado, en el cual se puede comer, se puede hablar, se puede viajar de un sitio a otro y de una dimensión a otra sin necesidad de aviones, ¿ven? Porque es un cuerpo también interdimensional, no está limitado a nada. Esa es la clase de cuerpo en el cual Cristo apareció a sus discípulos cuando resucitó. Por eso podía entrar a donde ellos estaban reunidos, aunque ellos tenían las puertas cerradas. Cristo entraba y estaba con ellos, y ellos ni le conocían. Ellos creían que era un espíritu, no podían creer que era Jesucristo. Es que estaba en su cuerpo glorificado, había sido glorificado, y en el cuerpo glorificado, vean ustedes, si usted tiene 50 años o tiene 80 años, cuando recibe el cuerpo glorificado, cuando sea transformado, sus hijos lo verán a usted y dirán: no puedo creer que sea mi papá o que sea mi mamá. ¿Pero por qué? Porque mi papá tenía 50 o 60 o 70 u 80 años, y este que estoy viendo tiene de 20 a 21 años de edad. Es que el cuerpo glorificado no está sujeto a el tiempo, así como nuestro cuerpo físico. No se pone viejo el cuerpo glorificado. Ahora, en ese cuerpo glorificado es que vamos a estar, y vamos a hablar los unos con los otros, y vamos a comer también. La evidencia que será un cuerpo glorificado será que podremos comer en él. En el cuerpo angelical teofánico no podemos comer, pero en el cuerpo físico glorificado sí podremos comer. Cristo comió en su cuerpo glorificado. Y los santos que están en el paraíso, perdón, los cuales fueron visitados por el reverendo William Branham, en una ocasión le dijeron a nuestro hermano Branham: aquí nosotros ni dormimos, ni comemos, ni nos cansamos, ni trabajamos, pero nosotros vamos a regresar a la tierra y entonces comeremos. Lo mismo que sucedió cuando Cristo resucitó. Entonces dijo: ¿tienen ustedes algo aquí de comer? Le trajeron un pedazo de pescado y un panal de miel, y comió delante de ellos, porque el cuerpo glorificado sí se puede comer. Ahora, esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene para todos los creyentes en Él. Y ahora por eso es que Él ha hecho esa obra tan maravillosa con su sangre preciosa, para darnos vida eterna, quitar nuestros pecados con su sangre y darnos vida eterna. Y así como una persona que está enfermo, digamos, de leucemia o de otra enfermedad en su sangre, con esa sangre que tiene, pues se va a morir. Pero si le sacan toda la sangre que tiene y le colocan una nueva, sin que se contamine, o sea, que hagan un buen trabajo, la persona podrá seguir viviendo. Porque el problema lo tiene la sangre, y la raza humana, el problema lo tiene la sangre. Ha nacido en medio de una raza la cual fue contaminada. Por lo tanto, la sangre humana está contaminada con el pecado, y por consiguiente la muerte está en la sangre. Por eso la persona vive solamente un
corto tiempo. La ciencia ha descubierto que los problemas que tiene el cuerpo humano los tiene en la sangre. Dicen, tiene el gen de la vejez. Bueno, si le sacan ese gen y le ponen el de la vida, el de la vida está en la sangre de Cristo. Ahora vean ustedes, cuando hemos recibido a Cristo y su sangre, hemos recibido una sangre que tiene vida eterna. Por lo tanto, todos los genes para vivir eternamente están ahí. Ahora, la sangre humana está lleno de genes malignos. Dicen también que los genes de cada enfermedad están ahí, que si los pueden sacar cuando están pequeñitos los niños, ya entonces no se va a enfermar de tal enfermedad. Que pueden detectar si una persona en algún tiempo de su vida se va a enfermar de alguna enfermedad, buscan en los genes y ahí está. Aún sin estar enferma, el gen o los genes están ahí de las diferentes enfermedades. Ahora la ciencia pues está buscando, porque ya tiene el plano genético, ¿cómo le llaman? Es el plano de cómo están los genes en el ser humano y para qué es cada uno. Y ahora, con ese adelanto que han tenido, pueden lograr muchas cosas, pero todavía no pueden conseguir el gen de la vida, porque ese está en la sangre de Cristo. Y para conseguir la vida eterna, vean ustedes, se requiere recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque en su sangre está toda la bendición para todos nosotros. Él por su sangre nos ha redimido y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vean ustedes, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es por medio de su sangre que Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados y nos ha hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes. Ven, una sangre nueva. En el capítulo 5 del Apocalipsis, versos 9 al 10, dice: y cantaban un nuevo cántico. Estos son los redimidos por la sangre de Cristo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar sobre la tierra con Cristo en su reino milenial. Y cuando estemos reinando con Él, pues estaremos en el nuevo cuerpo, en el cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, y jovencito para toda la eternidad. Estaremos como inmortales. En el capítulo 20, verso 4 al 6 del Apocalipsis dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. En ese reino de Cristo seremos reyes y seremos sacerdotes con Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote Melquisedec, y nosotros pertenecemos a ese orden sacerdotal de Melquisedec.
Y nosotros somos reyes con Cristo, porque Cristo es el Rey de los cielos y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Rey Dios en la séptima dimensión, Rey Teofanía en la sexta dimensión, y Rey Jesús en carne en la dimensión terrenal, como hijo de David. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14 dice: yo le dije, Señor, vamos a ver el verso 13 en adelante, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, es el único que puede lavar nuestras ropas y emblanquecer nuestras ropas. En Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y dónde vamos a lavar las ropas? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén, en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahí es donde recibimos la limpieza de todos nuestros pecados. Ahí es donde Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado y nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Nos deja justificados delante de Dios. Y es tan poderosa la sangre de Cristo que Dios olvida todos los pecados que hemos cometido y hemos confesado a Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios dice: y me olvidaré de vuestros pecados, no tendré más memoria de ellos. Es tan poderosa la sangre de Cristo y la obra de Cristo con su sangre, que vean lo que hace: nos limpia de todo pecado, a tal grado que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Él, con su sangre, desintegra de nosotros el pecado y lo regresa al original, al diablo, que fue el originador del pecado. Todo eso lo hace la obra de la sangre de Cristo en ustedes y en mí. Sin Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario no podía llevarse a cabo la obra de la sangre de Cristo en favor de cada uno de ustedes y también de mí. La sangre de Cristo es el blanqueador que quita el pecado, quita la mancha del pecado y nos presenta ante Dios sin pecado, limpios, sin mancha y sin arruga. A nosotros como individuos y al cuerpo místico de Cristo como iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es que sin Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, no hay perdón de pecados para ninguna persona, ni hay limpieza para ninguna persona. Ninguna persona puede ser limpia de sus pecados sin la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la medicina que el ser humano necesitaba para quitar la muerte y ser establecida la vida eterna en el alma de cada ser humano. Por consiguiente, ningún ser humano tiene vida eterna permaneciente en sí como persona al nacer en esta tierra. Lo que tiene encima es la muerte. Aunque diga que tiene vida, es temporal. Lo que tiene es la muerte. La muerte entró a la raza humana por un hombre, Adán. Pero la vida
por medio de Jesucristo. Y ahora todos los descendientes de Adán mueren. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Todos son vivificados. Por lo tanto, para ser vivificados a vida eterna, tiene que ser por medio del segundo Adán, Jesucristo nuestro Salvador, el cual efectúa el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, y así nacemos en una nueva raza con vida eterna. Nacemos en un nuevo reino, el reino de Jesucristo nuestro Salvador, como descendientes de Dios por medio de Jesucristo, que es el segundo Adán. La vida entró por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y entra a nosotros por medio de Jesucristo. No hay otra persona ni por medio de otra persona que pueda entrar la vida eterna a ustedes y a mí. Por lo tanto, en la obra de la sangre de Cristo vemos la misericordia de Dios manifestada para darnos vida eterna, para que nosotros como almas vivientes podamos vivir eternamente en el reino de Cristo. El reino de las tinieblas del diablo va a ser destruido, va a dejar de existir, y todas las personas que estén en ese reino también. Por tanto, el ser humano tiene que ser sacado del reino de las tinieblas, y Cristo es el único que lo puede sacar, y tiene que ser colocado en el reino de Cristo, para que la persona pueda vivir en un reino que existirá por toda la eternidad, y toda persona en ese reino vivirá por toda la eternidad. Todo esto lo podemos ver y podemos comprender entonces la obra de la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Es para la redención, para volver, ser restaurados a la vida eterna y ser reconciliados con Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. En Romanos capítulo 5 nos dice San Pablo, versos 8 en adelante: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Nadie puede ser justificado fuera de la sangre de Cristo. Estando ya justificados pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación por medio de Jesucristo nuestro Salvador, porque Él con su sangre nos ha redimido y nos ha limpiado de todo pecado y nos ha colocado en su reino justificados, como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y ahora pertenecemos a una nueva creación celestial con vida eterna, creación celestial la cual está en la fase espiritual, donde recibe el cuerpo espiritual teofánico, y luego pasaremos a la fase física, donde recibiremos el cuerpo físico glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, cuando Cristo complete la fase espiritual y se complete la iglesia de Jesucristo, haya entrado hasta el último escogido de Dios en la iglesia. Entonces vendrá la fase física, donde Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará. Y entonces estará en pie la nueva raza, descendiente del segundo Adán, de Cristo, con vida eterna.
con cuerpos inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Esa es la nueva raza, la nueva creación que Dios está llevando a cabo por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso se requirió la sangre de Cristo, para limpiarnos de todo pecado, para redimirnos y así obtener el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado y ser reconciliados con Dios, con vida eterna. La obra de la sangre de Cristo. Ahora podemos ver la bendición tan grande de la obra de redención llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Con su sangre Él está intercediendo en el cielo por cada persona que lo recibe como su Salvador. Y así, cada persona que lo recibe como su Salvador es reconciliado con Dios y es restaurado a la vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de la obra de la sangre de Cristo. Que las bendiciones de Cristo, la gente del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete la iglesia de Cristo, se complete ese cuerpo místico de creyentes. Y pronto Cristo se levanta del Padre, toma el título de propiedad, el libro de los sellos, lo abre en el cielo y haga su obra de reclamo y resucite a los creyentes en Él que han partido y nos transforme a nosotros los que vivimos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene vida eterna, ha sido reconciliada con Dios. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Salvador? Pues quiero decirles que ustedes tienen vida eterna. Han sido reconciliados con Dios. Pertenecen a una raza con vida eterna. Son ciudadanos celestiales. Y estamos esperando nuestra transformación. Los que no han recibido a Cristo todavía como su Salvador necesitan hacerlo para asegurar la vida eterna para su alma. En esta ocasión pasaré al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por toda persona que desee recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo le limpie con su sangre de todo pecado y lo reconcilie con Dios, para que así sea la persona colocada dentro del nuevo pacto y cubierto con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo nuestro Salvador, y tenga así la esperanza de una nueva vida eterna, inmortal, incorruptible en el reino de Jesucristo por toda la eternidad. Por tanto, toda persona que no ha recibido a Cristo en esta ocasión es el momento. El reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo tenga misericordia de ustedes y les reciba, les perdone y les dé vida eterna. Y así las bendiciones del cielo vengan sobre ustedes. Con nosotros nuevamente reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que recibirán a Cristo como su Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.